Hola, un saludo para todos. Hoy seguimos con el tema de fuerza de Lorentz. Vamos a ver lo que es el principio de funcionamiento. Entonces dice, principio, la magnitud de la fuerza de Lorentz depende de el tamaño del campo magnético homogéneo, entre paréntesis la letra B en Tesla, el tamaño de la corriente a través del conductor eléctrico, intensidad en amperios, la longitud del conductor en el campo magnético, L en metros. La fórmula que se aplica para calcular la fuerza de Lorentz es fuerza de Lorentz igual al tamaño del campo magnético homogéneo, que es la letra B, por la intensidad, que es la corriente en amperios, por la longitud L, que la damos en un valor en metros. La definición es la siguiente. Fuerza de Lorentz es la fuerza ejercida sobre un conductor por un campo electromagnético. Entonces vamos a ver aquí. Tenemos aquí, dice, un campo magnético bajo. En este caso tenemos un campo magnético de dos imanes permanentes bajo. Entonces tenemos aquí una corriente que está fluyendo a través de este conductor. Tenemos 10 amperios, aquí como nos lo muestra el amperímetro, 10 amperios. Y vemos que la fuerza de Lorentz en este caso no actúa. Entonces, como tenemos un campo magnético bajo, pero podemos tener las otras condiciones, tanto la longitud de la bobina alta o el flujo de corriente a través de esta bobina también alta, pero si no tenemos un campo magnético alto también, la fuerza de Lorentz no actúa. Entonces vamos aquí. Se puede observar el conductor eléctrico se mantiene en medio del campo magnético homogéneo, pero este campo es muy bajo, la cual la fuerza de Lorentz no actúa sobre el conductor, aunque aunque la corriente a través del conductor eléctrico es alta, 10 amperios positivos, vemos que la fuerza de Lorentz no actúa. Entonces, ahora tenemos aquí otra condición diferente. Aquí tenemos campo magnético alto. Ahora vemos que tenemos un campo magnético alto aquí ya en los imanes permanentes. Tenemos un flujo de corriente a través de esta bobina, también alto. Y la longitud de la bobina también en este caso es alta, ya que vemos que la fuerza de Lorentz en este caso sí actúa. Vemos que en este caso está la fuerza de Lorentz actuando hacia el lado izquierdo. Esto depende del flujo de la corriente. Si la corriente fluye hacia determinado sentido, en este caso, fluye de afuera hacia adentro, entonces aquí es donde aplicamos tanto la regla de la mano derecha como la regla de la mano izquierda. La regla de la mano derecha es para determinar el el campo magnético giratorio que se forma a través del conductor. Y la regla de la mano izquierda es para determinar la dirección de la fuerza de Lorentz, dependiendo del flujo de la corriente en qué sentido va. Entonces, aquí como vemos, la fuerza de Lorentz actúa hacia el lado izquierdo. Como se puede observar, la fuerza de Lorentz aumenta debido al aumento de la fuerza del campo magnético homogéneo, la cual sí actúa sobre el conductor. Es correcto. Así, el conductor eléctrico energizado, en este caso 10 amperios a través del conductor eléctrico. Así es. Ahora tenemos aquí otra condición diferente. Tenemos un campo magnético alto y dice que tenemos una intensidad de corriente baja. Y como vemos, en este caso la fuerza de Lorentz no actúa porque tenemos cero flujo de corriente a través de este conductor eléctrico. Entonces vemos que al no haber corriente a través de este conductor eléctrico, así la bobina tenga una longitud alta o el campo magnético también tenga una longitud, perdón, sea un campo magnético alto, tampoco eh,
va a actuar la fuerza de Lorentz. Entonces, vamos aquí, la siguiente. Dice, se puede observar que aunque el campo magnético sea alto, cuando el conductor eléctrico no está energizado, 0 amperios en este caso, la fuerza de Lorentz no actúa, ya que no habrá un campo magnético giratorio alrededor del conductor eléctrico. Es correcto. Ahora aquí tenemos otra condición diferente. En este caso dice intensidad de corriente alta. Vemos que aquí sí actúa la fuerza de Lorentz porque tenemos tanto el campo magnético alto, tenemos el flujo de corriente alta y la longitud de la bobina también. Tenemos una longitud de bobina alta. Entonces, dado que tenemos las tres condiciones correctamente, vemos que la fuerza de Lorentz en este caso sí actúa. Observamos que cuando el campo magnético es alto y el conductor eléctrico le aumentamos la corriente a 10 amperios positivos, la fuerza de Lorentz sí actúa. Es correcto. En este caso, hacia el lado izquierdo, según fluye la corriente, de positivo hacia negativo, sistema convencional, y aplicando la regla de la mano izquierda. Es correcto, hay que tener en cuenta siempre el flujo de corriente convencional que es de positivo a negativo. En este caso fluye de aquí, desde este cable rojo del positivo hacia el cable negro que sería el negativo. Si aplicamos la regla de la mano izquierda aquí, entonces sabemos que la fuerza de Lorentz actúa hacia el lado izquierdo. Ahora tenemos aquí otra condición diferente, la longitud de la bobina. La longitud de la bobina, porque esto es una bobina también que hay aquí a través de este conductor eléctrico. Entonces tenemos un campo magnético alto, tenemos un flujo de corriente alta, en este caso 10 amperios, y tenemos una longitud de bobina baja, pero vemos que tampoco en este caso la fuerza de Lorentz no actúa, ya que la longitud de la bobina es bastante baja y entonces una de las tres condiciones no permite que la fuerza de Lorentz actúe. Observamos que cuando la longitud de la bobina es baja, la fuerza de Lorentz actúa con una fuerza muy mínima. Aunque el conductor eléctrico tenga una corriente alta, 10 amperios positivos, y el campo magnético homogéneo sea alto, no actúa la fuerza de Lorentz. Es correcto. Ahora aquí tenemos en este caso otra condición diferente. Tenemos, dice, longitud de bobina alta. Ahora tenemos aquí las tres condiciones correctas. Por esta razón vemos que la fuerza de Lorentz sí actúa. En este caso actúa hacia el lado izquierdo también. Entonces vemos que cuando una de las tres condiciones no se cumple, la fuerza de Lorentz no actúa. Cuando la longitud de la bobina aumenta, la fuerza de Lorentz aumenta. Podríamos decir que la fuerza de Lorentz es proporcional a la longitud de la bobina, a la intensidad de corriente a través del conductor y al tamaño del campo magnético permanente. Para este caso, la cual quiere decir que a mayor longitud de la bobina, mayor flujo de corriente a través del conductor eléctrico y mayor campo magnético homogéneo, mayor es la fuerza de Lorentz. Es correcto. Ahora vamos a ver aquí cómo actúa la fuerza de Lorentz dependiendo la dirección de la corriente. En este caso tenemos aquí un interruptor, la cual podemos cambiar la dirección de la corriente. Si lo pongo, en este caso está hacia acá, quiere decir que la corriente está de afuera hacia adentro. Flujo de corriente convencional de positivo a negativo. Entonces en este caso tenemos positivo acá, entonces va del positivo del cable rojo hacia el cable negro. La corriente fluye de afuera hacia adentro. Entonces, como vemos, la fuerza, si aplicamos la regla de la mano izquierda, sabemos que los dedos, los 4 dedos nos indican el flujo de la corriente. La palma de la mano recibe las líneas de campo del imán permanente, en este caso del polo norte. Y el dedo pulgar nos indica, en este caso, hacia la izquierda, ya que hacia este lado actúa la fuerza de Lorentz, hacia la izquierda. Seguimos acá. Aquí tenemos otra condición diferente, dirección de la corriente. Ahora la corriente fluye es de adentro hacia afuera. Ahora la corriente fluye, en este caso ahora positivo es el cable negro
y fluye hacia el cable rojo, que sería negativo. Entonces vemos que la fuerza de Lorentz ahora actúa hacia el lado contrario, hacia el lado derecho, porque el flujo de corriente ahora está en sentido contrario al anterior. Es correcto. Entonces, como sabemos, vemos que la fuerza de Lorentz no se ve afectada por el sentido de la corriente. No afecta la fuerza de Lorentz, no se afecta por el sentido de corriente. Nota, el cambio de polaridad a través del conductor eléctrico no influye en la fuerza de Lorentz. Lo único es que el conductor eléctrico se va a mover hacia el lado contrario, o sea, la fuerza de Lorentz actúa hacia el lado contrario, ya sea a la derecha o a la izquierda. Esto dependiendo de la polaridad de la corriente a través del conductor eléctrico o la dirección en la que fluye la corriente sobre este. Esto lo encontramos en un motor eléctrico cuando alimentamos un motor eléctrico. Vemos que dependiendo la polaridad de corriente, cómo se conecte, de acuerdo al flujo de corriente, este va a hacer el giro ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Esto quiere decir, ahí está actuando la fuerza de Lorentz. Entonces, ahí es un ejemplo de esta fuerza. Ahora dice aquí, calcule la siguiente situación en términos de la fuerza de Lorentz. Tenemos aquí B, que es el campo magnético permanente. Este lo damos en un valor en Tesla. Aquí tenemos la intensidad de corriente a través de la bobina que está en el conductor eléctrico. Esto lo damos en amperios. Y aquí tenemos también la longitud de la bobina, la cual la damos en un valor en metros. Entonces aquí tenemos el tamaño del campo magnético permanente, 2T, la intensidad de corriente 5 amperios y la longitud de la bobina 10 milímetros. Entonces aquí hacemos la operación fuerza de Lorentz igual al tamaño del campo magnético permanente por la intensidad de corriente a través de la bobina por la longitud de la bobina. Entonces fuerza de Lorentz igual a 2, que es el tamaño del campo magnético en Tesla, que se da el valor, por 5, que es la intensidad de corriente, por 0.010, que es el valor aquí de 10 milímetros, la cual lo pasamos a metros. Entonces, si pasamos estos 10 milímetros a metros, nos queda escrito de esta manera, 0.010. Ahora, fuerza de Lorentz igual a 10 por este valor 10 lo sacamos de aquí, de este resultado de 2 por 5 de la multiplicación del campo magnético permanente por la intensidad de corriente. Ese nos dio un valor de 10. Ahora este 10 lo multiplicamos por los 0.010 milímetros. En este caso es lo multiplicamos por 0.010 metros. Entonces ahora aquí ya hemos hecho el cálculo de la fuerza de Lorentz y de esta operación nos dio este resultado. Fuerza de Lorentz igual a 0.1 es el valor de la fuerza de Lorentz. Bueno, entonces esto fue todo por hoy. Quedamos pendientes para el próximo video.